A ver, déjenme ver si puedo escribir, porque... Espérame. Antes de aquí ocultar. A ver, vamos a ver si puedo escribir y no me queda tan horrible. Deja ver dónde anda mi ratón. Aquí. Ahí, hasta ver acá. Aquí. Entonces, ecuación. Ahí. De Nernst. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene la ecuación de Nernst? Nos indica el potencial estándar modificado a condiciones no estándar. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle aquí el potencial estándar. Vamos a decir potencial estándar de celda. Va a ser diferente al potencial estándar de celda así sin la bolita. ¿Ok? Entonces, esa es la primera aproximación. Pink. Esta es la primera aproximación. Oh, qué la chinga. A ver aquí, ¿por qué me... ¿Cómo le quito? Ah, es que le tengo que poner la manita. Pero ¿por qué? A ver, manita. Ok, a esto le tengo que quitar esto, ok. ¿Por qué no me quita esto? No deja de escribir. A ver, pink. Ay, se cambia. A ver acá. También. Chingao. A ver, tache. Pum. Oigan, ¿cómo me salgo de aquí? Ah, ya sé. Lo uso con la mano. Con aquí. Oigan, esto está rarísimo. Tengo que usar el otro. Bueno, ¿qué más da? Entonces, como podrán entender, el que inventó esta ecuación para calcular el potencial estándar modificado se llamaba Nernst. ¿Ok? Por esas razones que se llama ecuación de Nernst. Déjenme ver si puedo abrir el libro, el Brown, para que veamos de una forma más... ¡Uy! Exalumno de secundaria ataca, entra armado y ataca estudiantes y maestros. Válgame el cielo. A ver, déjame ver si eso fue en México. En Turquía. No, eso es muy lejos de aquí. Yo no creo que ustedes un día entren ahí al salón y me asesinen. Pero si lo van a hacer, me avisan para que no vaya. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, que iba a sacar el Brown. Brown. Química, la ciencia central. Póngale. Ya lo abrí. Chirón, ¿este en dónde está? Me lo abrió en... perfecto, está en el capítulo de electroquímica. Entonces, espérenme tantito. Pink, pink. Oigan, esto está rarísimo. No, está bien, está bien. Ya habíamos visto estas cosas. Ok, fuerza relativa de los oxidantes. Creo que vale la pena mencionar esto antes de pasar a la ecuación de Nernst. Entonces, déjenme se los voy a compartir. Me voy para acá. ¿Cómo me salgo de aquí? Chirón.
Meet. Aquí es. Ah, aquí está. Dejar de compartir. Y Chiron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Eso. Luego voy a compartir el libro. Espérenme tantito. Voy acá a la ventana. Aquí está. Química, la ciencia central. ¡Pum! Vale. Entonces, según yo, ya están viendo el libro. Chiron, esta no es. Ay, 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 ay. Mostrar mi pantalla de cualquier manera. ¿Cómo que de cualquier manera? Sí la están viendo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces espérenme, déjenme aquí ocultar. Entonces, vean, aquí hay una cuestión que es la ecuación que acabamos de ver, en donde el potencial del reducción menos el potencial de oxidación. Y de ahí obtenemos nosotros lo que nosotros denominamos FEM, ¿ok? La fuerza electromotriz. Entonces vean que algo que ya habíamos comentado era cuando el valor es positivo, entonces es un proceso espontáneo. Y cuando el valor es negativo, entonces indica un proceso no espontáneo. Eso lo dijimos pues así como decir misa, ¿no? O sea, cada quien lo decide porque se les dice y quien no quiera creer, pues no cree. Entonces aquí hacen algunos ejercicios para obtener el valor de la FEM, o sea, del potencial de celda, y pues hacen sus cuentas y, por ejemplo, en el caso del hidrógeno en cobre, en disolución ácida, vean que el potencial para la reducción de los iones hidróneo tiene valor de 0, dado que ese es el valor arbitrario que se determinó, que debe de tener el potencial estándar de reducción de los iones hidróneo. A fin de cuentas, nos da un valor de potencial de celda de menos 0.34, lo cual lo que nos indica es que ese proceso no es espontáneo. ¿Ok? Necesitamos invertirle menos 0.34 voltios. En el caso de esta cosa... ¡Ay, no! Me estoy equivocando. No, sí, estoy bien, ¿verdad? Aquí hicieron la sumatoria. En el caso de cobre 2 más, ¿y qué demonios? Aquí ya no entendí. Ah, es que ya están usando ya no el hidrógeno, sino que aquí están usando el cloro. Chirión, ahora ya no entendí nada. ¿Ustedes entendieron qué hicieron? ¿Por qué le cambiaron el signo? ¿Ya vieron? Ay, no entiendo por qué le cambiaron el signo. Porque creo que así va la fórmula. Sí. Es que mira, el cobre me da más 34. Es el proceso que ocurre como oxidación, que es el ánodo. ¿Ok? Y va del lado derecho. Sí, Es que sí, aquí está le falta. bien. Nada más que ahí está poniendo que es el proceso de reducción menos el de oxidación. Entonces, ese de oxidación es el 34 y el menos es de la fórmula. Ay, parece que está hablando desde Júpiter ese joven, pero creo que lo que dijo es, debido a que el potencial es negativo, la reacción es no espontánea en la dirección en la que está escrita. El cobre metálico no reacciona con los ácidos de esta manera. Sin embargo, la reacción inversa es espontánea. Ok, entonces aquí lo que ocurrió fue que giraron la dirección. Sí. Ah. ¿Sí? ¿Todo el mundo le quedó claro eso? Sí, profesor. Bueno. Por otro lado, si nosotros colocamos frente a frente cloro gaseoso que coma electrones y forma el anión cloruro, vemos que tiene un valor de 1.36 voltios. Esta semirreacción es espontánea. Por otro lado, la oxidación del yoduro
para formar cristales de yodo y escupir 2 electrones, tiene un valor de más 0.54. A la hora de que yo obtengo el valor del potencial de la celda, es de 1.36 menos 0.54 y eso me da un valor de más 0.82, lo cual significa que si yo pongo frente a frente estas cosas y les pongo un cátodo y un ánodo, es decir, algún material en donde puedan hacer el intercambio, yo voy a tener la reacción espontánea. ¿Ok? ¿Qué suena? ¡Uy, espíritus! Suena como que estuviera moviendo un tanque de gas. Pero pues yo no tengo mis tanques de gas bien. Bueno, en fin. Sale. Entonces, vean. ¿Sí o no? Que el que nosotros tengamos un número que está relacionado con la espontaneidad de una reacción se parece mucho a la energía libre. ¿Sí o no? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos valores de energía libre para una reacción negativos, entonces la reacción es espontánea. Y cuando tenemos valores de energía libre positivos, entonces la reacción es no espontánea. Y cuando tenemos valores de energía libre de 0, pues entonces estamos parados en el equilibrio. Entonces eso es lo que dice aquí el señor Brown. Vean que aquí lo que pone es el níquel frente a iones plata y nos coloca que va del lado... otra vez suena eso. Espero que no sea nada malo. Bueno, esto lo que nos indica es que el níquel se disuelve y la plata se deposita. ¿Ok? Vean que no es lo mismo que el níquel se disuelva y la plata se deposite que la plata se disuelva y el níquel se deposite. ¿Sí? Porque un proceso va en un sentido y otro en el otro. ¿Por qué demonios estos fulanos, digo el señor Brown, puso que va del lado izquierdo al derecho? Podemos ver que a la hora de que coloca los pares electroquímicos, asumiendo que el valor, la reacción de la plata es en el cátodo y la reacción del níquel es en el ánodo, pues tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque a la hora de que hace la suma y la resta, le da un valor de más 1.08 voltios, lo cual indica que esa reacción es la espontánea. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Cómo le hace para ser tan sabio? Porque desayuno con tocino y huevos. Bueno, entonces vean, aquí tenemos la relación entre la FEM y el delta G. ¿Ok? Evidentemente, ¿alguien habló? ¿Alguien habló? Oí como que alguien hablaba. Hola, hola. ¿Sí? Bueno. ¿No? ¡Uy! Bueno, aquí no era, era en acá. Entonces, vemos aquí que el señor Brown nos explica qué relación existe entre la FEM, es decir, el potencial de celda, y la delta G. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente así de golpe y porrazo nos indica que el delta G de una reacción electroquímica es igualito a menos N, que es el número de electrones intercambiados, por F, que es una constante que se conoce como la constante de Faraday, nombrada por el viejito que está aquí a la derecha, que parece como una momia de Guanajuato, y que se llamaba Michael Faraday, F, y que tiene un valor de 96.485 coulombs por mol, multiplicado por el potencial. ¿Ok? Bueno. Algo que podemos nosotros decir de esta ecuación es que n siempre va a ser un número positivo, porque siempre que tengamos una reacción redox, pues vamos a tener un número positivo de electrones intercambiados. Si tuviéramos un número 0 de electrones intercambiados,
pues no es una reacción electroquímica y entonces no usamos esta ecuación, ciertamente. Pero si nosotros tenemos una reacción redox, pues entonces nosotros podemos saber cuántos electrones son intercambiados. Aquí hay una cosa interesante. Vean que podemos intercambiar 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Pero también nosotros podríamos intercambiar múltiplos de 1, o de 2, o de 3, o de 4. Recuerden que eso depende del balance. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro que el balance de la ecuación estequiométrica debe dar los valores mínimos, no los múltiplos, porque si nosotros le ponemos múltiplos, pues nos va a dar tremendo numerote, que no importa tanto. Sí, lo único que queremos es hacer la comparación, pero sí importa mucho si nosotros usamos estequiometrías distintas para distintas cosas. Entonces, para no equivocarnos, pues generalmente tratamos de poner el número de menor multiplicidad de la ecuación estequiométrica. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, sí. Fíjense, la constante de Faraday tiene valor de coulombs y coulomb es la carga eléctrica. Entonces, es interesante, porque entonces lo que nos está indicando es que cuántos coulombs o cargas se están transportando por mol. ¿Por mol de qué? Pues por mol de lo que estamos hablando. O sea, de agente oxidante o de agente reductor. ¿Ok? A ese se le conoce como un Faraday. ¿Ok? A esa cantidad relacionada Coulomb sobre mol se le conoce como un Faraday. Asimismo, nosotros le podemos cambiar las unidades para que tenga unidades de Joule, vean, unidades de Joule es energía, sobre voltio mol. Eso es muy relevante porque las unidades voltio mol nos pueden ayudar a la hora de constituir la ecuación de Faraday. Espérenme, como que alguien tocó el timbre. Déjenme ir a ver. ¿Quién llegó? Que Erika. ¿Ustedes conocen a Erika? Erika Rodríguez Lugo. Yo no la conozco, pero bueno, vamos a dejarlo que entre. Ay, dice César Fonseca, soy yo. ¿Cómo que soy yo? No, pero yo vi que era Erika Fonseca. No, Erika, quién sabe qué. Bueno, en fin. ¿En dónde estaba? En el libro, ¿no? Aquí está. Entonces, vean que el hecho de que nosotros podamos colocarle esta signo de igual a el numerito de Faraday en unidades Coulomb por mol y que podamos colocarlo en Joule sobre voltio mol, va a tener consecuencias realmente interesantes porque tenemos unidades de energía sobre voltaje, que es el potencial, y el mol. Y eso nos va a dar origen a que podamos constituir la ecuación de Nernst, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, vean que Brown es una persona muy linda porque esta expresión que relaciona energía libre con potencial, pues ahora nos lo coloca con el estándar. Entonces vean que yo muy bien podría obtener el valor del potencial estándar desde tablas, ¿sí? Que sería el valor de E bolita. Pero también yo podría hacer la cosa al revés, obtener el valor delta G bolita desde tablas termodinámicas y obtener entonces el potencial estándar a través del uso de esta ecuacióncita. ¿Ok? Entonces es muy útil. Luego, por último, vean que el delta G está relacionado con la constante de equilibrio. Si yo calculo el delta G bolita, yo puedo hacer uso de esta ecuacióncita de la definición de la constante de equilibrio, que me dice delta G bolita es igual a menos RT logaritmo natural de K. Si yo entonces relaciono ambas expresiones, pues evidentemente voy a obtener un valor arbitrario de K, con el cual yo puedo
yo puedo obtener qué tanto se encuentra esta cosa. O sea, ¿cuál es el número de la constante de equilibrio? Pues, B. Vamos acá a estos ejercicios resueltos. Ay, chirón, me pasé. Entonces, aquí nosotros tenemos estas ecuacioncitas electroquímicas. En el primer caso, yo tengo plata sólida, la cual se encuentra con oxígeno gaseoso en una disolución ácida. Y como producto tengo iones plata y agua. ¿Ok? ¿Y ahora qué? ¿Por qué esto está aquí? Ah, fíjense, algo que yo les estaba indicando. Vean, la ecuacioncita estequiométrica A es igual que la ecuacioncita estequiométrica B. La diferencia está en que una es múltiplo del otro. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, la estequiometría está cambiada. Y el ejercicio nos indica, obtenga los valores del potencial estándar, valor de delta G bolita y valor de K según cómo se escriba los múltiplos de la ecuación estequiométrica. Entonces, hace eso y obtiene el valor del potencial bolita para la reacción, que es 0.43. Después obtiene el valor de delta G bolita. Vean que para la primera expresión todos los números, aquí está 96,485, es el valor de la constante de Faraday. Vean que aquí la utilizó con unidades Joule sobre volt mol. ¿Por qué razón? Pues porque va a colocarle el potencial aquí, el potencial estándar, y hace la operación y entonces ya obtiene el valor de delta G bolita menos 1.7 por 10 a la 5 joules sobre mol, lo que es lo mismo menos 170 kilojoules por mol. Ese valor es la energía libre en las condiciones estándar. ¿Ok? Entonces lo que nos está indicando es que esta reacción es espontánea en esas condiciones. Tan, tan. Luego, vean que utilizando esta información, yo puedo obtener el delta G, perdón, el valor de K, despejando de la ecuación definición de la constante de equilibrio. Despejo K, obtengo el valor logaritmo natural de K igual a 69 y me da K es 9 por 10 a la 29. Que este número, si ustedes se acuerdan, que si 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la 12 es 1.000.000 de millones, pues 10 a la 29, pues vean ni para qué lo calculo. Lo que me está indicando es que esta reacción está totalmente desplazada a la derecha. ¿Sí? Ahora, recordemos qué reacción es. Es la reacción en donde la plata se disuelve y el oxígeno forma agua. ¿Sí? Entonces es entendible porque se va a formar agua, eso va a dejar mucha energía libre disponible. Tan. Luego, fíjense, vamos a hacer lo mismo para la reacción con la estequiometría cambiada. Entonces se coloca las dos semireacciones, se obtiene el valor del potencial a partir de tablas y vean que se obtiene el mismo numerito. ¿Sí? El potencial de celda es más 0.43, lo cual está también ¿cómo se llama? Calculado en el anterior ejercicio. ¿Por qué da lo mismo? Pues porque no están involucrados el número de electrones. Acuérdense que potencial es lo mismo que, por ejemplo, la altura, podríamos decir, ¿no? Si yo pongo 1 kilo a 10 metros de altura, es igual que ponerlo a 20 kilos ¿a qué? A 10 metros de altura. El potencial es el mismo, pero evidentemente la cantidad de energía no. Entonces, aquí lo único que se calcula es el potencial. Total, se obtiene el valor y después se vuelve a utilizar el delta G. Y a la hora de despejar el valor de K, vean que ya no me dio chico numerote, ahora me dio chico numerito. 4 por 10 a la 14.
que aunque es un número gigantesco, ¿sí? Porque pues básicamente sería 400 millones de millones, no es igual que 9 por 10 a la 29, que es un número astronómicamente mucho mayor, ¿ok? Entonces eso nos hace ver que según nosotros elijamos la estequiometría de nuestra ecuación, vamos a obtener el valor relativo de la constante de equilibrio. Y ese número va a ser muy diferente. Entonces hay una razón más por la cual debemos de estar muy claros de qué estequiometría estamos usando. Muy bien. Sí. Bueno, ejercicio de práctica y está bien. Aquí ya llegamos a la parte cuchicuchi de esto, que es calcular la FEM de la celda bajo condiciones no estándar. Entonces, evidentemente, si yo le pongo una temperatura distinta o le cambio las concentraciones, porque hay que acordarse que en tablas los valores de potencial de reducción están en concentraciones estándar, pues voy a obtener una diferencia respecto del potencial estándar. Básicamente esto proviene de la ecuación termodinámica que me indica que el delta G a condiciones no estándares es igual al delta G bolita más la corrección RT logaritmo natural de Q. Q hay que acordarse que se conoce como el cociente de reacción y expresa la abundancia de las especies químicas en esas condiciones no estándar. En este caso, que estamos usando disoluciones, pues entonces vamos a usar expresiones de concentración. ¿Por qué razón? Pues porque la concentración es directamente proporcional a la abundancia. Hay que tener en cuenta que en realidad aquí deberíamos de estar hablando de actividades, que es el origen y es digamos, el valor exacto de representatividad de actividad química. Sin embargo, nosotros podemos usar concentraciones en cierto intervalo en donde nuestro cálculo y nuestra aproximación no es tan mala. ¿Ok? Entonces, en electroquímica, en esta etapa, pues podemos usar valor de concentración. Bueno, total. Nosotros agarramos y sustituimos delta G igual a menos NFE, es decir, utilizamos la ecuación de Faraday. Agarramos, la sustituimos en la ecuación anterior, nos da este chunche, y a la hora de que rearreglamos el valor del potencial a condiciones no estándar, nos da la ecuación famosísima de Nernst, que entonces sería ¿qué? Pues el potencial estándar, E bolita, menos un factor que es el factor de corrección. Ese factor de corrección es RT sobre NF, logaritmo natural de Q. ¿Ok? Como pueden ver, tenemos un logaritmo natural aquí. ¿Ok? Este logaritmo natural hay que ser cuidadosos, porque vean, si yo estoy cercano a valor de 0, logaritmo natural de 0, pues es ¿qué? Logaritmo natural de 0, ¿qué da? Hola, hola. Hola. Sí, profe. Logaritmo natural de 0, ¿cuánto da? Uy, sonó algo. ¿No da menos infinito? Sí, exactamente, da menos infinito. Entonces, vean, obviamente, menos infinito aquí en el logaritmo, se multiplica por el número, quién sabe qué número sea, pero es menos. Menos por menos da más, ¿sí o no? Más infinito. El valor de E0, pues sabrá el diablo qué es, pero pues si les voy a sumar más infinito, pues qué me importa. Así que el valor del potencial
real es más infinito. ¿Eso qué significaría? ¿Qué es espontáneo? Exactamente, que es hiper espontáneo. ¿Ok? Si nosotros graficáramos esta ecuación en función de la concentración de reactivos y productos y nos da este cociente, evidentemente esto es un modelo. Entonces, si yo por azares del destino le coloco producto 0, ¿sí? Porque hay que acordarse que Q tiene concentración de los productos sobre reactivos, pues entonces yo le pongo 0 a cualquiera de los, si es un solo reactivo, pues la concentración de, perdón, un producto, pues la concentración del producto, pero si son los dos, pues igual 0 por 0 da 0. Yo lo que voy a hacer es tener un número infinito, entonces en mi modelo esto se iría hasta el cielo, ¿ok? Lo cual lo único que está indicando es esa reacción es hiper espontánea. Caso contrario, si yo no tengo reactivo, pues entonces aquí se me va a convertir en un número indeterminado, que es infinito. Infinito por el número que sea aquí multiplicado por menos, pues me da menos infinito. Independientemente del valor que tenga de 0 aquí, pues me da todo esto menos infinito. Lo cual es, a final de cuentas, la interpretación es, pues que es totalmente no espontánea y va de derecha a izquierda. ¿Ok? Bueno, eso es para que vean que en casos extremos el modelo da un número que no es calculable, pero que corresponde con un poquito con la forma en la que tenemos de pensar, ¿sí? Es decir, si nosotros sabemos que la reacción es posible que ocurra y no hay ningún producto, pues es totalmente desplazado a la derecha. Y si sabemos que esa reacción va para la izquierda y no hay nada de reactivo, pues el valor va a ser infinito negativo. ¿Negativo? Sí, ¿no? Negativo en potencial. Vale. Hay que acordarse que condiciones estándar son 298 Kelvin. Así que si yo lo único que me interesa es cambiarle un poquito las concentraciones, pues entonces yo puedo dejarlo a 298 Kelvin. Puedo hacer la operación del valor del valor de qué? Ya se me olvidó. El valor ¿de dónde salió ese? Es que es la conversión. El valor del cambio del logaritmo natural al logaritmo base 10 es 2.303. En caso de que yo no pueda sacar el logaritmo natural, pues, no sé por qué razón no lo pueden hacer, pero en fin. Y entonces obtenemos un valor que es el factor del logaritmo, sería 0.0592. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que ese numerito tiene unidades de voltio. Entonces yo ya no me preocupo de más. Lo único que necesito saber es cuántos electrones intercambio y le coloco la relación de concentración, productos y reactivos. Tan tan. Vean que aquí nos presentan de nueva cuenta la reacción zinc con cobre, que son las reacciones que dan origen a la celda de Daniels, que es una de las celdas más importantes en didáctica de electroquímica. Como nosotros habíamos visto en los garabatos que les había puesto de whiteboard, el valor de esta reacción en voltaje de FEM estándar es 1.1 y entonces nosotros podemos usar la ecuación de Nernst y colocamos aquí el valor de la celda 1.1 y después ponemos nuestro factor para el logaritmo. Vemos que en el caso de cómo se encuentra escrita la ecuación, pues hay 2 electrones intercambiados y por eso entonces N es igual a 2. Y después tenemos ya por fin la relación entre zinc 2+ y cobre 2+, que son las especies catiónicas. O sea, catiónicas quiero decir que están expresadas como cationes, ¿sí? Y en la parte de arriba yo tengo al producto que corresponde a la especie química de zinc 2+,
porque vemos aquí del lado derecho y la única especie activa químicamente, digamos, en disolución es 5 más. Vean que no aparece cobre sólido, porque el cobre sólido no tiene una actividad tan alta como el 5 más. No significa que no debe de estar, por supuesto que tiene que estar. Si no está, pues entonces no va a ocurrir la reacción electroquímica. ¿Okay? Pero tiene que estar, sin embargo, no está en la expresión de Nernst. En la expresión de Nernst únicamente van a aparecer los valores en disolución. Por otro lado, del lado de los reactivos, pues yo tengo zinc, pero sólido, y cobre 2 más. Entonces solamente aparece la especie activa que está en disolución, en este caso cobre 2 más. El zinc debe de estar presente, sin embargo no aparece en la expresión de Nernst. Entonces ya tenemos todo este chunche, y entonces podemos nosotros obtener el valor del potencial estándar modificado cuando nosotros de forma arbitraria definimos que el valor de cobre 2 más es 5 molar y el valor de zinc 2 más es 0.05 molar. Fíjense que estas concentraciones no son así tan al azar. Es una concentración muy común cuando nosotros queremos hacer algún tipo de proyección sobre el material que nos es valioso, en este caso el cobre. Le colocamos solamente un punto de 5 más. Entonces vamos a ver cómo se modifica la expresión. Cuando colocamos esos valores, obtenemos el valor de 0.050 sobre 5, eso nos da 2. No nos da 2. Aquí está ejecutado el logaritmo. Este nos da, ¿cuánto nos da? 0.001, creo, ¿no? 0.05 entre 5. Sí, ¿no? Sí, 0.01. Entonces, cuando sacamos el logaritmo base 10 del 0.01, me da menos 2. Multiplico por el coeficiente previo al logaritmo y sumo a 1.10 y eso me da 1.16 voltios. Vean que se incrementó el valor del potencial estándar. Ustedes deben decir, ay, pero si nada más fuera 1.06, bueno, será 1.06, pero a nadie regala nada en la vida. Entonces, el hecho de que yo modifique ligeramente las concentraciones y eso se refleje en una espontaneidad mayor, pues obviamente que pues, lo podría hacer. Obviamente yo lo podría hacer de forma consciente. ¿No? Sí, profesor. Qué interesante todo lo que está diciendo. Ay, sí, pero también es muy interesante. Espérame, alguien me mandó un mensaje, déjenme leer. Erika, no sé, levantó la manita Erika Fabiola Rodríguez Lugo. Quiere decir que a mayor concentración que pueda meter a nuestro experimento, sería mayor la cantidad de volts que nos regresaría a cambio, aumentaría la energía voltaica. Sí, aumentaría exactamente. A ver, ya me salí de aquí. Ajá. Ahí se ve mi cursor, ¿no? ¿Sí se ve mi cursor? En la pantalla. Hola. Creo que no. Arriba a la derecha, sí. Sí, aquí se ve, ¿no? Entonces, ¿pasó? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, bueno. Sí, a lo que voy es, si yo modifico la concentración de las especies químicas presentes en la celda, se va a reflejar en el valor que se encuentra dentro del logaritmo. Y ese cambio va a repetir en el valor de la potencial de celda. En este caso, aumentó el potencial de la celda, por lo tanto, tengo mayor disponibilidad de energía. ¿Ok? Ahora, vean que esa idea está reflejada en este ejercicio que está aquí. Y
Y entonces dice, tengo la FEM y la quiero obtener a distintos valores de condición estándar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vean que nosotros tenemos ahí, si se dan cuenta, esta expresión estequiomecánica es ya una ecuación balanceada en ambiente ácido de cromato que forma iones de cromos más a expensas de que el yoduro forme cristales de yodo sólido y a que los iones de hidrógeno formen agua. ¿Okay? Entonces, esta expresión la sacamos nosotros de un balance estequiométrico por lo del electrón. Y evidentemente tenemos que tenerla con los números más bajos posibles. ¿Okay? Bueno. Ahora, nosotros agarramos y le colocamos el valor arbitrario de $1 al dicromato, $1 al dióxido de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 5 de cromonas más. ¿Okay? Vean que esta concentración de cromonas más es mucho más pequeña que la del resto de las especies químicas. ¿Okay? Entonces, vamos para acá. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es calcular el valor de Q. El valor de Q o función de reflexión es el que impacta directamente en esos cálculos de observaciones. Cuando lo único que nos interesa es ver cómo se ve indicador por la consideración. Q resulta que cuando coloco los valores me da 5 por 10 a la menos 11, que es un numeritito. Cuando yo pongo el numeritito y lo multiplico cuando saco el logaritmo me da 10 por 30. Este 10 por 30 lo multiplico por el factor. Vean que aquí dice el número de electrones aliados. Pues yo debo estar seguro que mi ecuación está balanceada de forma correcta y con el número más pequeño. Y después lo resto a 1.79 y me da 0.89. Pues aquí veo una ganancia potencial de 1.1 voltios. ¿Okay? Sí. Bueno, hay que ejercicios, de jugar, sale. Por último, ya para terminar este tema, tenemos las celdas de concentración. Vean algo interesante. Yo tengo aquí un sistema y de al lado tengo níquel que es más con una mano de níquel. Tengo separado de otro sistema, bueno, también de níquel, donde yo tengo níquel que es más 1 molar. Siendo que al lado izquierdo tengo 1 por 10 a la menos 3, es decir, el de la derecha es 1000 veces más pesado que el izquierdo. Y conecto los dos electrodos, que los dos de níquel, y resulta que tengo de forma instantánea corriente. ¿Okay? ¿Por qué razón ocurre eso? Pues porque tiende este sistema a tirar electrones al níquel que es 2 más para que se empiece a depositar sobre el carbono de níquel. Por otro lado, aquí en el ángulo de níquel se va a empezar a disolver níquel 2 más a expensas del níquel del tercero. Es decir, la concentración va a empezar a aumentar y la concentración alta va a empezar a disminuir. Si yo dejo esto correr, que esto ocurre de forma espontánea, pues entonces voy poco a poco a obtener la concentración igual de la izquierda que de la derecha. ¿Cuál es esa concentración? Pues va a pasar de 1 por 10 a la menos 3 para que sea 0.5 molar. Y es que es 1 molar va a ir disminuyendo hasta que quede de 0.5. Entonces, este es un truco interesante en donde nosotros podemos obtener potencial utilizando la misma disolución y el mismo material del electrodo. Bien. Vean, esto lo podemos nosotros colocar
utilizando la ecuación estequiométrica. Básicamente, obviamente, una ecuación es la misma que la otra, nada más que una está en un sentido y otra está en el otro sentido. Hay que acordarse que cuando hacemos el cálculo, el potencial estándar es el mismo. ¿Okay? No podemos estarlo cambiando. Obtenemos el valor y por ejemplo, aquí en este caso, pues si yo lo uso solamente la expresión para tener el valor estándar, pues me va a dar 0. ¿Sí? Porque pues, es el mismo proceso en reversa. Ahora, yo tengo que hacer el cálculo utilizando los valores corregidos a la concentración no estándar. Entonces aquí lo que hacen es colocarle níquel 2 más diluido y níquel 2 más concentrado. Porque si me recuerdan, el diluido es 2 por 10 a la menos 3 y el concentrado es 1 molar. Sí, 1 molar. Y entonces, aquí está el cálculo, utilizando la ecuación de Nernst. Evidentemente, ponen el valor de U va a ser diluido sobre concentrado. El diluido es 1 por 10 a la menos 3, concentrado es 1, así que me va a quedar 1 por 10 a la menos 3. Le saco el logaritmo, lo multiplico y después se lo sumo a menos 0.542, porque son 2 electrones los intercambiados y me da más 0.088. Entonces, en su punto de inicio, el valor del potencial que me entrega el sistema de células de concentración es 0.088 voltios. Conforme vaya avanzando la reacción, este número pues cada vez va siendo más pequeño hasta que llegue a 0. ¿Sí? Y tan. Bueno, ustedes pueden ver este ejemplo, está muy bonito, los latidos cardíacos, porque pues no sé si ustedes han pensado en el corazón de la gente, pero por ejemplo aquí dice un día cualquiera el corazón de un humano adulto, aunque no dicen si es hombre o mujer, pero seguramente hombre, bombea 7,000 litros. 7,000 litros. Hombre, es muchísimo. El volumen del linaje de cabeza es de 1,000 y el corazón bombea 7 veces esa cantidad. Es mucho, ¿no? Bueno, entonces vean. Hace 2 siglos, Luigi Galvani y Alessandro Volta descubrieron que las contracciones del corazón son controladas por fenómenos eléctricos, que son esos impulsos nerviosos en el cuerpo. Las pulsaciones de electricidad se latido del corazón con el resultado de la combinación estable de electroquímica y propiedades de las membranas semipermeables. ¿Okay? Dice, las paredes tienen permeabilidad variable de iones fisiológicamente importantes, en especial al sodio más, potasio más y calcio 2 más. Las concentraciones de estos iones son diferentes adentro de las células, llamado fluido intracelular o FIC, y fuera de las células, fluido extracelular, FS. Es decir, en las células musculares cardíacas, las concentraciones de potasio en el FIC y en el FS son por lo general alrededor de 135 milimolar y 4 milimolar respectivamente. Vean que en realidad no es gran cosa de diferencia, pero sí hay una diferencia. Sin embargo, para el sodio, la diferencia de concentración FIC y FS es opuesta a la del potasio. Por lo general, tenemos potasio en el FIC 10 milimolar y sodio en el FS es 145 milimolar. Entonces, están encontradas las concentraciones respecto afuera que adentro de la célula. La membrana celular inicialmente
tiene a los iones potasio más, pero es mucho menor al sodio y al potasio. La diferencia en concentración de iones potasio entre el externo y el interno genera una celda de concentración. Aun cuando los mismos iones están presentes en ambos lados de la membrana, existe una diferencia de potencial entre los dos fluidos que se puede calcular utilizando la ecuación de Nernst, con el potencial 0 igual a 0. A una temperatura fisiológica de 37 grados Celsius, el potencial de milivoltios para el movimiento de potasio desde el exterior hacia el interior es igual a, y entonces coloca aquí las concentraciones de potasio y obtiene el valor y es menos 94 milivoltios. En esencia, el interior de la celda y el FSE juntos funcionan como una celda voltaica. El signo negativo para el potencial indica que se requiere trabajo para mover potasio más hacia el fluido intracelular. Los cambios en las concentraciones relativas de los iones entre ambos puntos, el externo y el interno, originan cambios en la FEM de la celda voltaica. Las células del corazón que rigen la velocidad de contracción del corazón se llaman células marcapaso. Las membranas de las células regulan las concentraciones de los iones en el interior, lo que les permite modificarles de manera sistemática. Los cambios de concentración ocasionan el cambio de la FEM de manera cíclica, como se puede ver en la figura 20.17, y el ciclo de la FEM determina el ritmo. Ahí está aquí abajo. El ritmo al cual late el corazón. Si las células marcapaso funcionan incorrectamente debido a enfermedades o lesiones, es posible implantar quirúrgicamente un marcapasos artificial, el cual es una batería pequeña que genera las pulsaciones eléctricas necesarias para disparar las contracciones del corazón. A finales del siglo XIX, los científicos descubrieron que los impulsos eléctricos que provocan contracciones del músculo cardíaco son suficientemente fuertes como para poderlos detectar en la superficie del cuerpo. Esta observación formó parte de la base de la electrocardiografía, que es la vigilancia no invasiva del corazón mediante un complejo arreglo de electrodos en la piel para medir los cambios de voltaje durante los latidos. En la figura 2018 aparece un electrocardiograma típico y es bastante impresionante que aunque la función más importante del corazón es el bombeo mecánico de la sangre, es más fácil registrarlo con los impulsos eléctricos generados por diminutas celdas voltaicas. Entonces, pues sí, claramente, vean que aquí tenemos el potencial eléctrico mismo en el tiempo dentro de las células del corazón y pues es una gran diferencia. Y también tenemos el electrocardiograma típico en donde nos muestra el sístole y la diástole de un corazón sano. Algo también bueno, algo que no menciono aquí porque no les interesa, es el sonido. Ustedes saben que cuando ponen un estetoscopio oyen. Y la razón es porque tienen un líquido que es no compresible y el corazón en realidad no es una bomba, sino que es un músculo. Y ese músculo está expulsando el líquido. Pero para que logren tener cierto valor de presión, necesita presurizar al líquido que está adentro. Y para eso tiene las válvulas, ¿sí? Entonces se comprime el músculo debido a estas cosas y después se abre la válvula y sale el flujo. Y cuando la válvula se cierra y se comprime, pues se oye el golpe del líquido que queda atrapado. O sea, podríamos decir que es una pequeña... ¿Cómo se llama esto? De un líquido cuando le cierras de golpe y suena. Se me olvidó. Cavitación. ¿Sí? Podríamos decir que está como si fuera a haber una cavitación. Que evidentemente no ocurre una cavitación porque la diferencia en presión no es tan grande como para que ocurra una cavitación. Bueno, con esto entonces ya terminamos nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe, gracias. Bueno, espérenme, voy a pasarme para el chunche. Chirren, ahora no sé dónde está mi
Mi plática. Aquí. Meet. Es que está de este lado izquierdo. Pink. Voy a tener la presentación. ¿Qué les iba a decir? Bueno, para los que llegaron tarde, ahí le dicen a los que no llegaron, que no me fijé quiénes son, que a ver si llegan, ¿sale? Para la clase que viene, que sería el jueves a las 12 del día. Esperemos que pronto, y pronto quiere decir, o sea, yo pensaría en los próximos días, si no es que la semana que viene, ya podamos nosotros regresar al plantel, ¿sí? Obviamente yo no estoy metido ahí en las negociaciones ni nada. Estoy ahí igual de ustedes, ahí pobrecito, escuchando y viendo en Facebook o yo no sé en dónde, qué es lo que dicen los chismes.